asumiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Como unas manos que reconstruyen, enseñando a querer, enseñando a defenderse. Es un hombre que deja no solo para su pueblo, en este caso para nosotros los chilenos, sino que cuando hablo de pueblo estoy pensando en Latinoamérica, y estoy pensando especialmente en los países del tercer mundo. Y hablo en esa dimensión porque yo siempre he tenido la idea de que Allende pensaba en esa dimensión. Si bien él operaba tácticamente en el territorio chileno, su pensamiento siempre giraba en torno al mundo y su discurso permanente da cuenta de eso. Pero pienso que dentro de toda esta idea que tenía del mundo en aquel tiempo, lo que principalmente a él le inundaba el alma, le inundaba su ser físico, su ser intelectual y su ser afectivo, era el sentido ético profundo de lo que tenía que hacer. Te da una dimensión, yo diría, humana, política, y yo diría más, de un militante internacionalista, revolucionario y de luchador por la paz. O sea, Allende sintetizó hace más de 30 años, casi 40 años, yo diría como un adelanto de época a este pensamiento transformador y a esta conciencia revolucionaria. Humanista, revolucionario, estadista, gran hombre, pensador, constructor, organizador, pero para mí Allende siempre fue un educador, ¿cierto?, social, un conductor. Era un humanista en todo el sentido de la palabra, ¿no? El tipo que se entrega por sus ideales, que se entrega por principios de igualdad, un hombre que con su vida rinde homenaje a la no explotación del hombre por el hombre. Es decir, yo creo que es uno de los últimos humanistas. Y un hombre que además pareciera tocado con una varita mágica con la historia. Tú sabes que si tú miras la historia de Allende, de los Allende, ¿no?, esos que llegan a América por el 1500, 1600, fíjate, dos de sus antepasados pelean en la lucha por la independencia. Uno, ni más ni menos que a las órdenes de Manuel Rodríguez, uno de los grandes líderes chilenos, ¿no? Otro a las órdenes de Bernardo Higgins. Otro tío, Ramón Allende Badín, lucha y pone su espada al servicio de Simón Bolívar. Tres tíos participan en la guerra del 91. Otros, por primera vez en los anales de la Universidad de Chile, renuevan sus títulos en Europa. Es decir, y además hay otro, su abuelo, pelea en la guerra del Pacífico. Entonces es un hombre que se siente depositario de una tradición, ¿no?, que va construyendo un mundo, que va, en este caso, Chile. Todo lo que Allende hizo en su época, en el año 70, 73, todo lo que además él predicó durante muchos años de su vida, desde el año 52, cuando fue por primera vez candidato a la presidencia. Es decir, estamos hablando de un proceso que se construyó a través de muchos años. Él fue un gran educador del pueblo, ¿no? Todo lo que él planteó después, lo que hizo en su gobierno, él lo fue manifestando en un proceso largo. No solamente era un hombre político, era un hombre de una formación mucho más compleja, era un intelectual, era un hombre que entendía de arte. Esa mano que tiende ahí, siempre, ahí está, la tenemos ahí también, una foto que tiende a la mano
y cómo conversa con la gente. Es un hombre alegre, es un hombre chistoso. Me contaban los parlamentarios que a veces salían de las campañas con él. Es un hombre pero terriblemente humano, ¿me entiendes tú? La dignidad se contagia, las palabras se abrazan, los colores se agigantan. Yo pienso que la escuela de Allende fue su perseverancia revolucionaria. El hecho de haber sido dirigente estudiantil, dirigente de la Federación Universitaria, diputado, pero antes de eso ministro de Salubridad en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que fue una coalición de izquierda que llevó al país a desarrollar la industrialización de nuestro país, la sustitución de importaciones. Él fue su ministro de Salubridad. Allende creó la primera maternidad en Chile. Entonces, era hijo de un médico. Entonces, Allende tiene, yo diría, en su formación, ¿cómo se llama el don? Un don natural, que fue desarrollando en toda esta perseverancia que yo llamo revolucionaria de postular 4 veces a la presidencia. Él fue aprendiendo con la masa y la masa fue aprendiendo con él. Cuando asume una visión de mundo, que le transmite un zapatero anarquista que se llama Juan de Marchí. Y entonces hay periodos que están prácticamente desconocidos. Por ejemplo, el periodo 1933 al 38. Son 5 años en que Allende aparece en las biografías como un político regional, dirigiendo el Partido Socialista en Valparaíso. Y eso ha hecho que se haya perdido de vista su rol en el Boletín Médico de Chile, en la Revista Médica de Chile, es decir, una serie de publicaciones que se llevaron o se lanzaron, ¿no?, pensando por parte de un grupo numeroso de médicos socialistas, entre los cuales descollaba Allende, ¿no?, en cómo reconfigurar la medicina social en Chile. Un país que tenía 30-40% de su población masculina, y entonces está planteándose, por ejemplo, contra el problema de la tuberculosis, contra el problema de que el 40% de la población masculina estaba afectado de sífilis. Una población enferma no podía producir. Entonces, en ese contexto, él junto con una serie de otros médicos, ¿no?, comienzan a plantear el problema de la medicina social, ¿no? A los 30 años más o menos, ¿no?, el año 26, si mal no recuerdo, se incorpora a las filas de la masonería, hasta que pide su salida el año 65, ¿no?, por contradicciones con la postura de la masonería respecto a la Revolución Cubana. El triunfo de Allende no es una cuestión de un día para otro, que la gente tomó conciencia entre el 69 y el 70, fue producto de largas luchas, donde sí Allende tuvo mucho que ver, porque acuérdense ustedes que Allende empezó la lucha política de este país el año 33, con la fundación del Partido Socialista. O sea, cuando Allende triunfa el 69, el 70, ya llevaba casi 40 años bregando por un liderazgo que en Chile efectivamente se legitimó a través de 4 candidaturas. ¿Sí? Allende fue candidato al 52 con un apoyo muy mínimo de organizaciones políticas, con un Partido Socialista más dividido en ese momento, y sacó 52.000 votos. A los 6 años posteriores, enfrentado al candidato fuerte de la derecha, Alessandri, sacó una cantidad impresionante que incluso triunfa en 58, y no triunfa por una maniobra política, que no le voy a explicar porque es larga, que es el famoso caso del cura Catapilco. Te fijas que es un candidato que saca a la derecha la manga, de aquí bajo la manga, y le resta los votos necesarios a Allende para ganar. El 64 será una situación diferente, porque efectivamente surge una nueva alternativa en América Latina, en el marco de la denominada Revolución y Libertad, en el marco de lo que era la Alianza para el Progreso,
y como alternativa a la democracia cristiana, que es precisamente la alternativa para oponerse y presentar una alternativa distinta al triunfo de la Revolución Cubana que había acontecido 5 años atrás. Y efectivamente la consigna, la campaña, el liderazgo Frei, que no era cualquiera, en el plano nacional e internacional, permitió una holgada victoria de la democracia cristiana y Frei. A tal extremo que no hubo segunda vuelta, ganó por más del 50% y ha sido la victoria política más grande. Y efectivamente esa fue una derrota fuerte de Allende, que fue la tercera. Y cuando el 70 triunfa Allende, que muchos sectores se oponían, sobre todo de nuestro partido, a que Allende fuera el candidato, porque una cuarta vez ya era complejo, ¿te fijas? No merecía la confianza, incluso había gente que decía que Allende estaba un poco demasiado empecinado en alcanzar la victoria, ¿te fijas? Efectivamente era así, pero no era por el liderazgo del personal y transformarse en un líder, un caudillo, porque sí, sino porque él sabía que efectivamente iba a ser portador de un programa que iba a transformar profundamente la realidad en este país. Y en ese contexto encaja las transformaciones culturales. Los partidos populares, los partidos del pueblo, en un determinado momento presentan a la candidatura de nuestra república a Salvador Allende y a Pablo Neruda. Se llega a un acuerdo, Pablo Neruda llega a un acuerdo, digamos, los partidos llegan a un acuerdo para que sea Salvador Allende el depositario de toda la esperanza. Él encuentra el 58 también los medios como para romper el aislamiento que estaba sometido. Por ejemplo, en el plano, digamos, de la cultura, inventan esta figura del tren de la Victoria. La mayor parte de los trabajadores de ferrocarriles eran de izquierda. Y entonces aparece la idea de habilitar un tren que recorra los villorrios, que recorra todas las ciudades del país, ¿no? Que no deje ningún lugar por recorrer, con 2 fines. Uno, de llevar adelante y presentar la candidatura, y segundo, de transformar este tren de la Victoria en una empresa cultural que contrarrestara no solo la dominación, sino la cultura centenaria y la tradición de derecha de este país. Las banderas tendrán ese viento, las miradas serán de chispas, las sonrisas serán puro corazón que contagie y ilumine. Esa experiencia maravillosa de la Unidad Popular fue la introducción, fue el prólogo de una obra que estamos empezando a escribir ahora. Lograba Allende en esa época, yo como estudiante, como muchos más, convocarnos y hacernos parte del gobierno. Éramos actores, no éramos invitados, teníamos la responsabilidad de hacer el trabajo voluntario, de ayudar a alfabetizar a nuestros viejos que no sabían leer ni escribir, hacer el trabajo voluntario, a mejorar nuestro barrio, hacer plaza, ir a los colegios, hacer las horas extraordinarias que era necesario producir para poder lograr, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del objetivo de la producción para poder abastecer este país. Ya nosotros teníamos esa particularidad propia de una vía pacífica, de construcción de una nueva sociedad, del desarrollo de una nueva conciencia de nuestro pueblo, para entender que éramos gobierno, cosa que costó asimilarlo. Él consideraba increíble también, que puede ser paradójico, el problema de la familia como un núcleo central, ordenador de la sociedad, no en el sentido ordenador del conservadurismo, en el sentido ordenador de la revolución, del proceso de cambio, de las transformaciones, en cuanto incluso más allá de los problemas económicos, de entregar todo lo nacionalizado a las industrias en manos de los trabajadores y su dirección. Él consideraba que la participación de los trabajadores, la participación de las mujeres era realmente
imprescindible. O sea, el concepto de participación, se habla de gobierno ciudadano, o sea, de una democracia absolutamente coja, sesgada. Entonces, la democracia él la entendió y lo dijo en su discurso como una participación directa. O sea, imagínate, obreros, trabajadores, nosotros cuántos ministros, obreros que yo vendía a diario. Yo vendía a diario ahí en un kiosco de diario Matías Cousiño con moneda. Tenía inquietudes sociales, pero no tenía el conocimiento ni la suficiente experiencia. Era una mujer joven aún, tenía 3 hijos. En ese entonces, después, bueno, ya tengo 4. Pero el hecho es que él elevó el papel de los trabajadores a un plano, digamos, superior. Y obviamente Allende lo que más luchó fue porque el pueblo en sí tuviera acceso y derecho a todas las cosas que tiene todo el mundo, no solamente las migajas, las limonas, las sobras, porque no porque seamos pueblo, no porque seamos de sectores populares, no tenemos derecho a lo que el país produce, a las riquezas que el país produce, que esas se vean convertidas en salud, se vean convertidas en educación, se vean convertidas en deporte, y eso ayuda a que los jóvenes y niños no se vean muchas veces tentados por la lacra social. Cómo se empiezan a apoyar las 40 medidas del gobierno de Salvador Allende. Y entre eso está elevar la producción, ¿no es cierto?, el medio litro de leche para los niños, que había una consigna muy linda que salió que decía, la felicidad de Chile comienza por los niños, que era una cosa preciosa, ¿entiendes? Es decir, el que cada niño de Chile tuviera medio litro de leche diario, ¿no es cierto?, el elevar la producción, que la reforma agraria fuera realmente una reforma agraria donde el campesino tuviera una participación directa. Y así sucesivamente, es decir, las 40 medidas se fueron transformando también en murales en la calle. El favor del sultán, las ventajas del dinero, el ser algo tras no ser nada. No, eso no. No, eso no. Andar con tierra en los zapatos. Eso sí. El médico Salvador Allende, doctor le decimos nosotros a los médicos, Salvador Allende era un hombre muy culto, un hombre culto, definitivamente. Él no solo era culto por haber estudiado su profesión, él era una persona que tenía una visión de mundo, estaba bien informado, leía abundantemente, tenía sus gustos por la cultura en general. Le debemos también nosotros la creación del Museo de la Solidaridad, eso se lo debemos prácticamente al doctor Allende, que es una gran pinacoteca, como de las más grandes de Latinoamérica, y que funciona ahora en la Fundación Salvador Allende, en el Museo de la Solidaridad, aquí en Santiago. Él era un artista. Él veía la vida con sentido estético, su vida práctica, su vida cotidiana y su vida esencial. Y en esa dimensión artística él era un gran amante del arte en general, no solo en el sentido que lo cultivaba a través de la palabra, sino que del arte en general. Y él apreciaba en el arte una función esencial en la transformación de la sociedad. Yo creo que él tenía una visión extraordinariamente amplia de la sociedad, del mundo, en fin, la cultura para él era un hecho tan importante. Oye, como yo voy a saltar algunos momentos y te voy a decir, cuando llegamos y empezamos a constituir lo que se llama el Museo de la Solidaridad, y te voy a explicar cómo se constituyó, que no se llamó Salvador Allende, y él no lo habría perdido nunca, porque estaba él el presidente de Chile, era presidente de Chile, ¿me entiendes tú? Entonces, ahí, nada más que para indicarte cómo era este hombre, que una vez que ya llegamos, y te voy a explicar cómo pasó esto, y quiénes fueron desde luego de intelectuales españoles que llegaron a la Operación Verdad, que es que el gobierno chileno invita
a personajes extranjeros, hasta había un lord inglés, distintas personalidades de América Latina y del mundo que vieran la realidad chilena, que estaba siendo distorsionada por toda la reacción chilena, diciendo que había una dictadura marxista, que es lo que es absolutamente absurdo. Si aquí esta gente tenía el poder económico siempre igual, ¿me entiendes tú? Lo que pasa, digamos, que el gobierno de Salvador Allende empezó a hacer toda una serie de reformas que lo afectaron, y ahí viene todo el golpe militar. Y para que veas tú lo que era este hombre con el campo de la cultura, que de repente ya, y voy a saltarme un poco de tiempo, de repente cuando estamos organizando nosotros el Museo de la Solidaridad con Chile, no se iba a llamar Museo de la Solidaridad Salvador Allende, obvio que no, era con Chile, él era el presidente, me llamaba a veces a las 4 de la mañana, 4:30. Yo decía, ¿quién llama? ¿Quién es? El doctor, me decía. Yo ya sabía antes. Me decía, oiga, Balmes, ¿qué es lo que pasa con este museo? ¿Qué se sabe? ¿Llega o no llega? Yo le decía, doctor, yo estaba medio dormido ya, o dormido completamente. Doctor, dígale al ministro de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto?, que por favor avisa a los embajadores que los artistas de diferentes países del mundo están llegando con sus obras a las embajadas para entregarlas, ¿no es cierto?, a Chile en un gesto de solidaridad, ¿no es cierto?, con la democracia chilena y todo lo demás. Ah, perfecto, decía. Entonces daba las órdenes, ya. Las instrucciones, y estas obras al cabo de poco tiempo, al cabo de 2 meses, estaban llegando ya a Chile. Y ahí sí, la primera exposición se realizó a principios del 72 en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, y después en la segunda exposición, donde viene Frank Stella y toda una serie de artistas de América Latina y del mundo, logramos juntar entre todos 2.500 obras. No hay en el mundo un museo donado por la Solidaridad Internacional con la cantidad de 2.500 obras. Y así se va realizando, ¿me entiendes tú? Este sueño, ¿me entiendes tú? Que era un sueño de Allende, porque era una solidaridad no con él, sino que con el pueblo chileno. Era una solidaridad que él entendió muy bien, y por eso se llamó Museo de la Solidaridad Internacional, nada más, así se llamó. Y cuando ya Allende fallece, cuando muere ya Allende, entonces nosotros le pusimos Museo de la Solidaridad Salvador Allende, y aquí quedó. Se realizaba, por ejemplo, en aquel tiempo los llamados trenes de la cultura, en que íbamos escritores, folcloristas, artistas de teatro, poetas populares, cineastas, etcétera, a los sectores más extremos del país, en donde nunca había llegado antes una manifestación de cultura artística, y allí llegaban tanto el sector profesional de la gran cultura, por así llamarlo, como el aficionado que había conformado un grupo folclórico en su sindicato, etcétera, etcétera. Era el tiempo en que la poesía y la literatura en general tenían un auge muy grande. Por allí aparecía un señor Juan Cameron, que está allí, poeta joven de Valparaíso, que ahora es director de la SECHE, que en aquel tiempo recién pasaba los poco respetables 20 años, y que sin embargo ya se incorporaba. Bueno, todo esto en medio de una lucha política ideológica intensa, pero además en un marco de tolerancia. Aquí nunca hubo, durante el gobierno de la Unidad Popular, una verdad estética impuesta, ni siquiera sugerida. Impensable, pero fue el viento entonces que devolvió las palabras. La cultura en general jugó un rol muy importante durante el gobierno de la Unidad Popular, y no solamente en la música, sino en las otras artes también. Y fue un factor grande de cohesión e identidad, ¿no? Como daba coraje para luchar para este sueño de una sociedad mejor para todos, ¿no?
Víctor estuvo en el centro de esto, cantando por todo Chile. Víctor cantaba en las grandes demostraciones y Víctor cantaba en el centro de vecinos, en el pueblo chico, en cualquier parte, ¿no? O sea, viajó por todo Chile durante esos años con su guitarra, sus canciones. Yo creo que la música de la nueva canción chilena, la cual Víctor era una parte de un movimiento, digamos, jugaba, como yo dije, era una fuerza cohesiva, hacia que daba ganas y coraje para luchar para los valores de la unidad popular. Jugaba quizás más importante de las otras artes, quizás no, pero por lo menos, no sé, entre el trabajo de la brigada de pintura y la música, la gente estaba realmente conectada de una forma muy especial, que yo viví esos años y nunca he sentido en ese que uno era parte de algo muy importante, que estamos todos juntos. Y eso era algo que le hacía creer que esta cosa no se podría parar, de verdad. A mí me resulta impensable la unidad popular sin el aporte de los artistas, sin lo que fue el movimiento de la nueva canción chilena, en términos de exaltar el espíritu de la gente a partir de sus canciones, de lo que fue Violeta Parra, aun cuando no fue protagonista de los años de la Unidad Popular, pero fue un preámbulo en la cultura de la Unidad Popular. Lo que significó la editorial Quimantú como un referente no solamente literario, sino que era una ventana abierta al pueblo para abrirse o para comprender un mundo que no estaba en condiciones de comprender. En este país siempre la literatura ha sido un bien muy, muy caro. La editorial Quimantú tenía por misión popularizar los textos fundamentales de la literatura universal. Fíjate que era tan amplio que no era solamente no se refería solamente a la literatura política, aquella que le pudiera rendir rápidamente algo positivo al gobierno. Era literatura universal de todo tipo. En el fondo estamos cultivando hombres y mujeres libres con un amplio margen de conocimiento. No nos interesa gente que sepa solamente del ideario de la izquierda o del socialismo. Queremos una persona que realmente pueda comprender el mundo desde todos sus balcones. Mira, yo respecto a la editorial, un detalle, yo conocí mucho a un escritor chileno que nunca fue premio nacional, pero fue presidente de la SECH, aquí no está su fotografía, y que fue quien en el fondo obtuvo la instauración de la institución Premios Nacionales, don Alberto Romero, y él me decía que él nunca había obtenido tanto dinero como por derecho de autor. En toda su vida, ya llevaba 50 años escribiendo, como en los 2 años de la editorial Quimantú, porque las ediciones eran de 50.000, mucho para un país como este. Pero es que se trata además de entender el fenómeno de la editorial Quimantú, de cualquier hecho cultural, más allá de lo circunscrito a su especificidad, como un hecho ocurrido en un contexto particular. No se puede hablar de una gran difusión del libro, por barato que sea, si ello no está acompañado de un nivel de un alza, de un aumento del nivel adquisitivo de la gente, en que puede darse el lujo de comprar, más allá del kilo de papas, el pan y el necesario vino, un libro. Tampoco se puede comprender el fenómeno editorial de Quimantú si no se tiene en cuenta la inmensa red social en el cual se desarrolla su proyecto, que está fundamentalmente constituido por los departamentos culturales o lo que hiciera función de tal en la organización sindical existente. Una central única de trabajadores, con federaciones poderosas, con sindicatos también poderosos, muy implantados,
y con capacidad para suscribir convenios con la editorial en el sentido de recibir los libros, descontárselos a los trabajadores por planilla y que llegaran a su acceso. Fenómeno que se da no solamente al nivel de la editorial, sino que también a nivel de universidades. Se crea en aquel tiempo un convenio UT, que era la Universidad Técnica del Estado. Hay todo un marco global, un marco general que permite esta eclosión. O sea, Allende tiene una visión mucho más integradora, más global de la cultura, porque la gente entiende a veces por cultura, qué sé yo, vaya, la música. Allende tiene una concepción mucho más abarcadora, integradora, y por eso trató de impulsar esto. Ahora, obviamente, en tiempo histórico, eso era imposible. O sea, la reforma educacional, que era profunda, era una revolución en la época de la UP, requería mucho más tiempo, te fijas, para implementarla, y la verdad que no alcanzamos. Y por eso que también en Chile, cuando viene el golpe, el 11 de septiembre, un sector duramente golpeado en este país es precisamente el sector que representa lo mejor de la cultura de este país y que tiene su elemento y su elemento más emblemático, Víctor Jara. Pero además, los otros se escaparon porque casualmente no estaban en este país, te fijas, andaban afuera, el Untillimán y Quilapayún, pero los artistas en este país lo pasaron mal. Y Neruda muere, si bien es cierto que él estaba enfermo, su muerte se acelera por la pena cuando sintió y supo que había muerto su hermano y su amigo Salvador Allende, ¿te fijas? Nuestra sociedad de escritores también tuvo el honor, podríamos decir, de haber contado entre sus miembros, y miembros muy activos, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Pablo Neruda además fue presidente de esta institución. Ellos fueron bueno, ya he sabido desde luego, 2 premios Nobel de un país pequeño, 2 premios Nobel de literatura y además de poesía en particular. Eso demuestra ya una forma, ¿no? Una forma de ser, una forma de mirar el mundo, que algo nos dice que no es casual aquello que dos premios Nobel sean poetas y desde luego de esta parte, de esta pequeña franja del mundo. Gabriela lo fue mucho antes, pero ya se venía gestando un movimiento en el seno del pueblo, de la clase trabajadora, un movimiento hacia la justicia, hacia la dignidad, hacia la justicia social, un movimiento hacia la plena democracia. En ese contexto, el año 71, Pablo Neruda había sido propuesto al Premio Nobel de Literatura con anterioridad. Ya venía sonando su nombre, pero logra ser, digamos, distinguido en el año 71, que fue una gran fiesta popular. Nosotros tenemos guardado aquí todos los titulares de ese tiempo, de todos los diarios. Neruda fue recibido multitudinariamente, miles, tal vez millones de personas. Y marca un punto especial de ese gobierno, del gobierno de Salvador Allende, del gobierno popular, porque muestra que las preocupaciones son preocupaciones fundamentales del ser humano, entre ellas la cultura. Se desarrolló la música, la literatura, se desarrollaron todas las expresiones humanas desde el punto de vista de arte, como nunca se habían hecho en este país, en cantidad y en profundidad. Neruda fue un ícono de la Revolución Triunfante, una figura. Bueno, ya sabemos, muere también a los pocos días que es asesinado de alguna manera Salvador Allende, ¿no? Mira, no, tenía una relación tan personal que el día 19 de agosto de 1973 me dice Rubén, el día 20 de agosto es el día del padre de la patria chileno, Bernardo O'Higgins, y se hace un acto principal en Chillán, que la ciudad de Chillán. Y tuvimos, no me acuerdo por qué, estábamos en el Palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar el día 19 de agosto. Y estoy ahí, está conversando con el decán, me acuerdo, con Danilo Bartolín, con uno de los dos, o los dos estaban ahí, y yo estaba presente y le dice, vamos a Chillán, pero antes vamos a pasar
a ver a Pablo, que creo que es la última vez que lo voy a ver. Eso, me acuerdo textual de esa. Estaba con cáncer terminal. Y fuimos a Isla Negra, a su casa en Isla Negra. Estuvimos ahí, se almorzó con él, estuvimos conversando, yo estuve ahí al lado con ellos conversando. Y se notaba que Allende estaba muy acongojado, diría yo. Frente a las brumas solo el color iluminaba. Entre las sombras un pequeño pájaro aleteaba. Normalmente el muralismo históricamente va pegado a las luchas sociales de los pueblos, ¿no es cierto? Es decir, no menos podría ser cuando Allende asume como presidente de la República, es cuando se plantea la necesidad de ver cómo se apoya el gobierno de Salvador Allende. Porque la campaña, el resto del 69, del 70 para atrás, ¿no es cierto?, es toda una campaña política, es decir, de rayado callejero, colocar el nombre de Salvador Allende en la calle, ¿no es cierto? Una vez que triunfa el gobierno de Salvador Allende, nos planteamos la necesidad de cómo apoyamos esa tarea que se nos viene con Salvador Allende. La juventud necesita espacio, y en esos momentos nosotros necesitábamos los espacios de expresarnos. Ahora, Allende logra que nosotros saquemos al artista que está en los museos, ¿no es cierto?, sácalo a la calle. De hecho, el mismo trabajo que se hace con Roberto Mata, la Municipalidad de La Granja, es decir, ahí la Brigada Ramona Parra trabaja con Roberto Mata y llevamos a una población netamente popular, pobre, digamos, la expresión del arte que ellos no tienen la posibilidad de ir al museo, porque era caro. ¿Te das cuenta? Es decir, eso, Salvador Allende nos da el espacio o el ancho, como nosotros hablamos, de que podamos expresarnos en las calles, podamos sacar al artista que muchas veces no sale de los museos, y sale a pintar con nosotros. Es decir, ese es el vuelco que se provoca en un momento determinado con Salvador Allende. Porque el muralismo expresa la continuidad de lo que se vino haciendo desde el 60 para acá. Nosotros somos parte de lo que fueron las brigadas Ramona Parra, las brigadas Luis Emilio Recabarren, las brigadas Elmo Catalán, la brigada Camilo Torres, o sea, una cantidad de muralistas y muralistas en esa década que dejó un legado. Nosotros lo que estamos haciendo es darle continuidad, ¿no? Y como decía una frase que usó mucho la brigada Ramona Parra en tiempo de dictadura, que era: contra la dictadura pintaremos hasta el cielo. Bueno, hoy día nosotros decimos: contra el modelo pintaremos hasta el cielo. Y eso es darle continuidad en el muralismo a la expresión popular, en el muralismo al deseo popular. A nosotros le ponemos a Allende en su rostro colores, y esos colores son los colores de vida, de esperanza, de entregarnos lo que él nos entregó en un momento determinado, es decir, la lucha por la idea, ¿no es cierto?, la fuerza que él tenía al hacer sus planteamientos, donde teníamos la posibilidad de ver un mundo mejor y tener una patria libre. Los colores que se usan o que utiliza la brigada Ramona Parra son los colores de esperanza, de vida. ¿Te das cuenta? Es decir, cuando en los momentos más difíciles, que son los momentos de la dictadura, los colores se mantienen, porque un poco uno tiene que hacerlo como el payaso que a lo mejor el dolor lo llevas dentro. Nosotros decimos por ahí muchas veces, nos tocó después del golpe, ¿no es cierto?, llegar a pintar un muro
donde estaban todavía los hoyos de las balas donde habían sido asesinados nuestros compañeros incluso. ¿Te das cuenta? Entonces, pero no por eso nosotros íbamos a llegar a poner una nota triste, amarga o de funeral, ¿no es cierto? No, la idea era de que levantar el ánimo de la población y el encontrarte con colores vivos, con imágenes de expresión, de lucha, ¿no es cierto? Te da la fuerza y la esperanza de seguir viviendo. A nosotros nos sirve el mural para abrir la conciencia a la gente, para entregar el mensaje, para entregar la información, para cohesionar a los jóvenes, para trabajar en una alternativa distinta que no es lo que le ofrece la calle, para hacer conciencia. O sea, tiene mucho contenido para nosotros trabajar el tema cultural acá en la población y de hecho lo hemos estado haciendo permanentemente. Durante 40 años nos bajaba las brochas y esto se llama el golpe de Estado. Y la muestra, estando algunas obras de Picasso, estando Joan Miró, algunos muralistas alemanes, italianos, y ahí estuvo la Brigada Ramona Parra, estuvo este colectivo, y quedó, fuimos los únicos que dejamos estampado este mural. Este mural queda a la entrada del museo. Un pueblo lleno de puentes y montañas, puentes hechos de besos y meriendas, montañas hechas de luz y movimiento, y un elefante blanco solitario y olvidado. Allende vive aquí en La Victoria, no ha muerto para nosotros, porque hoy día el legado que Allende deja de organización, de solidaridad, de memoria, de movimiento social, nosotros lo estamos practicando a cada rato, a cada minuto. Bueno, estamos acá en la señal 3 de La Victoria, el primer canal comunitario popular libertario de Chile. Y efectivamente nosotros creemos de que este es el legado de Allende en cuanto a las comunicaciones. Tenemos un ejemplo del Hospital Viejo que está acá, el Elefante Blanco, que era el legado de los 1000 días de Allende, que era el proyecto más importante en cuanto a medicina que iba a dejar Allende a las nuevas generaciones, el hospital más moderno de Latinoamérica, y que fue el golpe y quedó inconcluso. Y creemos que desde nuestra mirada y desde nuestra lucha como pobladores y autogestionados, creemos que efectivamente acá está la lucha que está dejando Allende por los pobladores, que está dejando Allende para poder transformar la sociedad, donde pudiera estar el hombre libre, trabajando de la mano del pueblo y con el pueblo, desarrollando comunicación, desarrollando deporte, desarrollando salud. Pero también creemos que esto de las comunicaciones es una cosa fundamental, que Allende, si hubiera estado vivo hoy en día, le hubiera puesto harto coto y ya tendríamos, yo creo, los pobladores de Chile, la mayor cantidad de canales posibles. En cada comuna, en cada región tendríamos canales de comunicación y de la mano, por supuesto, del gobierno de Allende y del gobierno de la Unidad Popular. Porque todos éramos pueblo, porque todos éramos presidente, porque Allende era nuestro compañero presidente. Por lo tanto, la labor fundamental que deberíamos haber tenido si es que Allende hubiera estado vivo y esa revolución social se hubiera hecho carne, yo creo que Allende no hubiera tenido como comunicadores sociales a nivel de todo Chile y las comunicaciones también en manos del pueblo. Yo creo que Allende está en la construcción de la historia de este país y esencialmente si hablamos desde la perspectiva de esta población, estamos hablando desde la concepción de la visualización de los pobladores, porque Allende en el año 38, por ejemplo, Allende hace
todo un desarrollo de las condiciones sociales de esa época, que es el diagnóstico que está válido hasta hoy día. Y en ese marco, Allende, en esa época, él planteó su concepción del futuro de sociedad a este país. Y en ese marco también, por lo tanto, desde que Allende ha estado presente en la vida social y política de este país, por supuesto, es la bandera, son sus ideas que están plenamente vigentes. Entonces yo creo que nosotros tenemos un arraigo tremendo de lo que Allende fue, o es para nosotros hoy día. Y cada vez que nosotros tenemos la posibilidad, no conmemoramos ni lloramos su muerte, ni nada por el estilo. Nosotros vivimos lo que Allende nos dejó. Ese legado, ese ejemplo, creo que ha sido uno de los líderes más importantes que ha tenido Chile. Allende para nosotros significa, nuestros viejos aquí te pueden decir, usar nosotros, de esa época, los primeros zapatos. Nuestras madres pudieron tener acceso a tener la primera lavadora, pudieron tener a la primera cocina a gas licuado, pudimos tener acceso a ir al municipal, pudimos romper la barrera de la división social que había de lugares que no podíamos acceder, el poder ir a escuchar una sinfónica, el disfrutar de la música y la cultura. Eso es Allende para nosotros, el devolvernos las cosas que hasta ese momento la burguesía tenía exclusivamente para sí. Por lo tanto, nos empoderó y nos dijo, esto de ustedes tómenselo. Ese sueño está vigente. No se llevan oscuros amuletos, no se escriben arrebatados suspiros sobre ella. No parece el paraíso prometido. Por ella, enfermos, indigentes, errantes, ausentes, ignorados, gente sin nada, por la utopía, la presencia. Mira, si tú preguntas qué fue Allende, uno puede decir mil cosas de Allende, pero ¿tú sabes cuál es la mejor definición? Desde mi opinión, que él fue siempre un educador popular y social. Cada discurso de Allende, si tú lo analizas hoy, lo estudias bien, no hay panfleto, no hay consigna, que la hay en el cierre por una cuestión de forma de todo discurso, pero todos los contenidos de los discursos de Allende te generan muchas ideas. O sea, más que agitación hay propaganda, o sea, hay un conjunto de ideas, un cuerpo armónico, ¿cierto?, que apuntaba a que la gente tomara conciencia de su condición de ser un pueblo que podía y debía apuntar al desarrollo de la nación, a su transformación, para lograr en definitiva lo que quería Allende, que era un país con mayor justicia social, si no era nada más que eso se llamaba socialismo, sí, Allende nunca lo negó, que eso tenía una forma específica en Chile, que era la vía democrática, o como él decía jocosamente, con olor a empanada y vino tinto, te fijas, era la vía chilena, que una vía más que estaba siendo observada por todo el mundo, que era una vía distinta a la que había acontecido en la Revolución cubana, que Allende siempre la quiso, la defendió, pero era bajo las concepciones y la particularidad y la especificidad de ese pueblo, con ese liderazgo, pero en Chile era distinto, te fijas. Entonces Allende, yo creo que si tuvo claro algo siempre, que el tema económico era importante, pero sobre todo había que apuntar a la transformación, ¿cierto?, del ser humano, o sea, que el ser humano tuviera conciencia de su rol que podía determinar la historia de este pueblo. El legado que él nos entregó es hacernos sentir profundamente chilenos. Yo creo que nos entregó un sentido de identidad que ningún presidente en este país ha logrado poner en énfasis en la gente. Tal como somos nosotros los chilenos, nos dignificó como seres humanos y asumió que por lo tanto nosotros éramos en primer lugar. No éramos los desplazados ni los desclasados, no, éramos los que construíamos el país y la ciudad. Él le entregó al pueblo la responsabilidad de construir esa nueva sociedad. Había una frase que se decía mucho: este será un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. Es decir, lo decía el pueblo, ¿no? Y el pueblo se sentía dueño de su destino. Eso es una virtud que tuvo Allende, de socializar, digamos, todo su pensamiento. Pero el hecho entonces es que esta concepción humanista y este optimismo y esta búsqueda del hombre nuevo
que hizo Allende, que yo creo que tenía mucho de utópico, porque un hombre nuevo no se hace ni en una, ni en dos, ni en tres generaciones. Eso voy a ser pedante, tengo constancia histórica de ello. Sin embargo, es bueno planteárselo. Y él lo planteó. Y trató, como digo, de crear las condiciones, y condiciones que son muy materiales. Para que haya un hombre nuevo debe haber un niño que tome leche. Para que haya un hombre nuevo debe haber una familia que tenga casa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el darle a la utopía la oportunidad de realizarse. Cuando yo digo redescubrir a Salvador Allende, no es un mito, es un revolucionario. Y esta influencia de Allende en las masas, o sea, llevar consigo en su voz, además Allende tenía una sonoridad. Es tan importante este problema que tú lo comparas con el hoy, del lenguaje. El lenguaje directo, el lenguaje de un pedagogo revolucionario, el lenguaje de un maestro que te enseña con un sentido común, no tan común, con el sentido común de las masas, que lo ilustra, que lo pone, digamos, en la conciencia de la gente y te hace pensar. Entonces, hacer pensar a los pueblos es el desafío de la historia. Allende nos da la posibilidad de soñar, como nos hace el Che Guevara, ¿no es cierto? Y ellos logran enamorarnos de esa idea de tener el hombre nuevo. El médico Salvador Allende era un humanista en primer lugar. Y con todos esos valores, él hizo su gobierno con lo mejor de su pueblo. Y estaban los artistas junto a él, por lo tanto. Como estamos ahora recordando su legado, por supuesto, que no es solo un legado de una memoria detenida en el pasado, sino que tiene toda la vigencia que tiene el humanismo pleno, que sigue desarrollándose, tanto aquí como en Latinoamérica.